Que Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto, qué alegría saludarlos el día de hoy, domingo 15 de septiembre. Para los mexicanos, feliz Día de la Independencia de México. Para todos los demás, feliz domingo normal, Día del Señor. No dejemos de asistir a casa de Dios. Estamos hoy en el último devocional de esta serie sobre el libro de Esther. Para esta hora he llegado. Hoy es el día 43 y es el último de nuestra serie. Espero que todos la hayan disfrutado tanto como yo. De verdad les digo que esta es una de las series que más he disfrutado, quizá porque el libro de Esther no siempre lo estudiamos tan a profundidad. Conocemos la historia, sus rasgos generales, pero ahora sí nos dimos el tiempo de entrar, desmenuzar la historia de Esther para recibir la palabra de Dios en nuestros corazones, y ha sido maravilloso. Vamos a leer el último capítulo del libro de Esther, capítulo 10, versículos 1 al 3. Es un capítulo bien corto, uno de los capítulos más cortos de toda la Biblia, solo 3 versículos. Vamos a leerlo, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque eres tan bueno, porque nos has permitido vivir estos 43 días de estudio de tu palabra, Señor, que nos ha nutrido, nos ha desafiado, nos ha revelado cosas, Padre Santo. Hemos aprendido de ti, nos hemos acercado a ti, Señor, te estamos conociendo mejor. No solo aprendemos de ti, te conocemos a ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor, a través de tu santa y maravillosa palabra. Háblanos en este día, Señor, y quédate con nosotros en las próximas series que estemos estudiando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Vamos a Esther, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. El rey Asuero impuso tributo por todo el imperio, incluyendo las islas del mar. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con un relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Media y Persia. El judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo y segundo en jerarquía después del rey Asuero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Como ya dijimos, es una especie de epílogo. El capítulo 9 y el capítulo 10 es eso, ¿verdad? Como una especie de epílogo de la historia. La historia ya había llegado a su desenlace y estos últimos 2 capítulos son así como un postdata que nos narran cómo se debe celebrar la fiesta del Purim para los judíos. Y ahora nos dan así como lo que pasó después, como en las películas, cuando después vienen los créditos y luego nos dicen qué pasó con los personajes, ¿no? Y nos dice, tal personaje fundó una empresa de computadoras, tal personaje se casó con no sé quién y tuvieron 5 hijos. Y entonces te dice lo que pasó después. Aquí nos dice lo que pasó con el rey Asuero y con Mardoqueo, que Mardoqueo se convirtió en un hombre importantísimo en un imperio súper grande, un imperio poderosísimo, y Mardoqueo, este judío, fue el segundo al mando. Y dice que le fue muy bien y todo el mundo lo estimaba porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Y nos muestra entonces cómo Dios llevó a Mardoqueo de ser un personaje que estaba simplemente trabajando en la guardia del rey a ser el segundo al mando, un judío, un extranjero, siendo el segundo al mando en el imperio persa, un imperio súper poderoso. Me recuerda al poema que leímos hace algunos días, ¿verdad? Siempre habrá nieve altanera y siempre habrá agua batallando en el río, pero también siempre habrá un sol justiciero que convierta en agua, en río, el agua de la montaña y convierte en nube el agua del río. Eso es lo que estamos viendo aquí. Dios invierte los papeles con su justicia, con su amor. Pero déjenme terminar reflexionando en algo, mis amados hermanos, muy interesante, que ya habíamos hablado de esto, pero vamos a cerrar con esto. De hecho, con esto empezamos y con esto estamos cerrando. El libro de Esther no menciona a Dios. Nos le hemos pasado hablando de Dios, de la bendición de Dios, de la protección de Dios, de que Dios sustenta nuestra suerte, de que Dios hace justicia. Y hay quien podría decir, ¿y de dónde sacan todo eso si el libro de Esther ni siquiera menciona a Dios? Y tienen razón que el nombre de Dios no aparece en el libro de Esther, pero no tienen razón si lo que quieren decir es que no tenemos derecho a encontrar a Dios en la historia de Esther, porque me parece claro que el libro de Esther está escrito con el propósito de que encontremos a Dios aun cuando no lo podemos ver, de que reconozcamos la obra de Dios en las circunstancias de la vida, aun cuando no se nos diga directamente que es Dios el que lo está haciendo. Me parece que ese es el propósito del escritor de Esther. Inspirado por Dios, por supuesto.
Y es que vamos a ser honestos, así es como experimentamos la vida ustedes y yo. Nuestra manera de vivir, lo que pasa en nuestra vida diaria, se parece más al estilo de narración de Esther que a otras partes del Antiguo Testamento y de la Biblia. De pronto, en tiempos de Moisés y en tiempos del pueblo de Dios entrando en la tierra prometida, se ven milagros sobrenaturales visiblemente todo el tiempo, ¿no? Las plagas, se abre el mar rojo, la columna de fuego, la nube que les cubre del sol, las codornices, el maná, fuego cayendo del cielo, hachas flotando y todo el tiempo ocurriendo milagros visibles. Y vamos a ser honestos, en nuestra vida no siempre sucede así, no es lo cotidiano, por eso les llamamos milagros, porque no es lo cotidiano. Nuestra manera de experimentar la vida se parece más a la manera como está narrada Esther. Eventos normales de la vida, trabajo, gobierno, gente conviviendo, intrigas políticas. Se parece más a nuestra vida, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en la familia. Y el desafío es este, mis amados hermanos. ¿Será que puedes ver a Dios en las circunstancias normales de la vida? Aún cuando no se diga claramente, este es Dios. Porque los eventos de esta vida, las cosas que pasan, no vienen con un letrero que diga, esto es obra de Dios, esto es obra del diablo, esto es obra de Dios, esto es coincidencia, esto es obra humana. Las cosas que pasan no vienen con un letrero que nos digan, esto es así, esto es así. Como en el libro de Esther. En el libro de Esther nadie nos dice nunca, esto lo hizo Dios, esto lo hizo tal. No, simplemente nos narran lo que pasó. Y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del estudio de la Biblia, podemos reconocer, esto lo hizo Dios. No se nos dice, pero lo reconocemos. Me parece que es el desafío del libro de Esther, que aprendamos a reconocer la obra de Dios en los eventos ordinarios de la vida. Hay gente que solo reconoce a Dios cuando experimenta algún milagro sobrenatural visible o cuando dice experimentar un milagro sobrenatural visible. Como si Dios no estuviera también en el día a día. Dios está en un amanecer. Dios está en una clase de secundaria. Dios está en la plática con un compañero de trabajo. Dios está en el café que te echas con tu mejor amiga. Dios está en el niño de la calle. Dios está en todas partes, mi amado hermano. Y podemos reconocer la obra de Dios en todo lo que pasa, incluso en las tragedias. En ese trabajo que no te ofrecieron o que te rechazaron. En esa universidad que no te escogieron. En esa enfermedad. Y en los triunfos de la vida, por supuesto que también. En ese aumento, en ese ascenso, en esa promoción. Dios está actuando todo el tiempo. Y la pregunta con la que nos deja el libro de Esther es esta. ¿Puedes reconocer a Dios? ¿Será que ves a Dios? Porque ¿sabes qué, mi hermano? Es una decisión. Es una decisión. Ver a Dios en las cosas de la vida es una decisión. Dios está obrando. Dios está hablando. Dios ya está trabajando. La pregunta es, ¿decides verlo o decides ignorarlo? Porque habrá quien diga, no, eso es lo del libro de Esther es pura casualidad, es coincidencia, suerte, es una historia. Y también habrá quien diga, no, las cosas que te pasan en la vida son casualidad, son suerte, coincidencia, azar. No pasa nada, no tiene ningún significado. Y vamos a ser honestos, en la vida, pues por supuesto que sí hay cosas que son, vamos a decirlo así, no quiero decir azarosas en el sentido supersticioso, pero sí en el sentido de coincidencias. Hay en esta vida coincidencias, sí, no sé. El basquetbolista que avienta un balón hacia atrás y de pura casualidad cae en la canasta y cuenta el punto. A lo mejor son eventos sin ningún significado. Pero aún incluso esas cosas, Dios las puede usar para un propósito. Y además de lo que estoy hablando aquí es, no de las casualidades. Estoy hablando de que Dios está obrando. Y la pregunta es, ¿lo puedes reconocer en las cosas que pasan? ¿Lo estás viendo en las cosas que pasan? ¿Lo estás buscando? Porque habrá quien ve casualidad, habrá quien ve suerte. Los que tenemos fe vemos providencia de Dios. Este devocional se llama La ausencia de Dios. Hay veces que Dios parece no estar, hay veces que Dios parece no obrar, hay veces que Dios parece no actuar. Y enfatizo, parece. Porque a veces cuando Dios parece no estar es cuando más está. A veces cuando Dios parece no actuar es cuando más trabajando está.
Me encanta ese poema de las huellas en la arena, ¿lo han escuchado? De un hombre que vio unas huellas en la arena y se dio cuenta que eran su vida. Eran cada etapa de su vida, cuando era niño, cuando era joven, cuando era adulto. Y de pronto se dio cuenta que en algún momento se le unieron a sus huellas en la arena, esas huellas que eran sus pies caminando por la vida, se le unieron las huellas de Jesús, otro par de huellas. Y ahí van esos 4 pies, 2 pares de huellas caminando Jesús de su lado. Pero después se dio cuenta ese hombre que en algunos momentos de su vida solo iba un par de huellas. Y dijo, y justamente esos momentos donde solo iba un par de huellas eran los momentos más difíciles de mi vida. Y le reclama a Dios, Dios, ¿por qué me abandonaste en los momentos más difíciles? Ibas conmigo cuando todo iba bien, pero en los momentos más duros solo veo un par de huellas. ¿Por qué me abandonaste? Y Jesús le responde, no, hijo mío, esos momentos más difíciles de tu vida solo ves un par de huellas porque yo te estaba cargando. Me encanta ese poema. Me parece que es verdad, mi amado hermano. Hay veces que pensamos que Dios no está. Dios no se manifiesta, Dios no está obrando, Dios no está hablando. Es cuando más está obrando, mi hermano. La pregunta es, ¿decides verlo? ¿Decides reconocerlo? Te invito, te desafío. El libro de Esther nos desafía a mirar a Dios en las cosas ordinarias de la vida, en las circunstancias de la vida que a veces parecen casualidad, no lo son. Ahí está Dios. No viene con un letrero, esto fue Dios. No se nombra como en el libro de Esther, no se nombra el nombre de Dios, pero ahí está actuando tras bambalinas, detrás del escenario, dirigiendo los hilos de la historia para cumplir sus propósitos. Termino con estos 3 desafíos. Número 1, mira a Dios en lo que Él ha hecho antes. Mi amado hermano, ¿dónde podemos aprender a hacer esto? En su palabra. La palabra de Dios nos cuenta lo que Dios ha hecho. Por eso estamos haciendo estos devocionales. Yo te invito, no te pierdas los devocionales a partir de mañana, una nueva serie. Número 2, mira lo que Dios está haciendo ahora. Dios hoy está obrando en tu vida, mi amado hermano. Si tú piensas que no está obrando, es porque no has abierto bien los ojos de la fe. Es porque no has buscado bien, pero Dios está obrando, te lo aseguro. Y un día vas a ver y decir, un día vas a ver para atrás y vas a decir, Dios estaba haciendo esto. Confía en Él. Y número 3, mira lo que Dios hará. Mira a Dios en lo que Él hará. Estos son los 3 desafíos. Mira a Dios en lo que Él ha hecho. Mira a Dios en lo que Él está haciendo. Y mira a Dios en lo que Él hará. La fe es ver al futuro y mirar a Dios dándonos victoria, cumpliendo sus promesas. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque aunque a veces no te vemos, tú estás aquí presente, actuando, hablando. Te bendecimos, te glorificamos. Queremos verte, Señor, aunque no te veamos. Queremos reconocerte, aunque no aparezcas a simple vista, Señor. Buscarte porque sabemos que tú estás obrando. En el santo nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por cada una de las personas que vieron estos devocionales y permítenos continuar. En tu nombre, amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría verlos el día de mañana. Bendiciones.